Buenos días, al día de hoy hablaremos de obstrucción intestinal. Esta es la primera de muchas clases que tendremos a lo largo del semestre. Yo soy Felipe Imigo, soy coloproctólogo, soy profesor de la universidad del año 2014. En primer lugar, la definición de obstrucción intestinal es una definición la cual refiere a impedimento o dificultad del paso parcial o completa del contenido intestinal a través del tracto digestivo. Determina el 20% de todos los abdómenes agudos y además tiene un alto impacto económico debido a que determina el 5,7% de los reingresos hospitalarios. Es así como la siguiente clase la vamos a dividir en la parte 1, que son conceptos y generalidades, etiología, fisiopatología y diagnóstico, para la parte 2 hablar del manejo inicial y el tratamiento por etiologías. En relación a la obstrucción, nosotros debemos definir qué es obstrucción intestinal alta y baja. Obstrucción intestinal alta corresponde a una obstrucción que va desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal, que se ve con una flecha azul en la imagen. Y la obstrucción intestinal baja es toda aquella obstrucción que ocurre distal a la válvula ileocecal hacia el ano. ¿Cuáles son los resultados del aprendizaje que nosotros esperamos una vez que ustedes lean estas clases y lean los materiales anexos? Conocer las principales etiologías de la obstrucción intestinal, conocer la fisiopatología de la obstrucción intestinal, describir el cuadro clínico, describir el estudio diagnóstico de manejo inicial y conocer las alternativas de manejo según etiología. ¿Qué otros conceptos? Hay muchos conceptos que se deben tener claros al enfrentarse a una obstrucción intestinal, y uno muchas veces prefiere no hablar de obstrucción intestinal, sino que hablar de hilio mecánico. Hilio mecánico es una causa orgánica que determina la obstrucción intestinal. Y hay un cuadro similar que produce clínica similar, que es el hilio dinámico. Sin embargo, aquí existe un trastorno funcional en el cual existe una ausencia de peristaltismo sin existir una causa orgánica demostrable, lo cual se da en el contexto de pacientes añosos que tienen múltiples comorbilidades y que habitualmente están hospitalizados por otras patologías distintas de una patología abdominal. Etiologías según el segmento. Uno puede ir haciendo múltiples subdivisiones para poder entender más mejor de qué se trata la obstrucción intestinal. Y es así como vimos que la obstrucción intestinal alta, los principales causantes de esto son el síndrome adherencial y las bridas, las hernias y los tumores. Y en la obstrucción intestinal baja, lo principal son los tumores, los vólvulos de colon, la enfermedad diverticular y también es importante destacar el fecaloma. Así como también tenemos la etiología del hilio adinámico, como vimos, como les mencionaba anteriormente, pacientes que tienen este cuadro clínico de obstrucción intestinal pero sin una causa demostrable. Y en estos tenemos las causas agudas, generalmente posquirúrgicas, alteraciones hidroelectrolíticas, inflamatorias, así como las causas crónicas ya por alteraciones del músculo liso, del plexo mientérico, alteraciones metabólicas o endocrinas, algunos fármacos como el uso crónico de opiáceos. Así como también nosotros podemos organizar todas las etiologías de obstrucción intestinal según el tipo de oclusión. ¿A qué me refiero con el tipo de oclusión? Cuando existen oclusiones que son intraluminales, generalmente se deben a cuerpos extraños, y dentro de estos son cálculos biliares. También destaca la presencia de los besoares. Algunos pólipos pediculados también pueden producir esto, así como también infestación intestinal, especialmente por ascaris. Causas parietales, entre estas destacar las congénitas, que son más frecuentes en la población infantil, como son la atresia, la duplicación, el divertículo de Meckel. Causas inflamatorias, como la enfermedad inflamatoria intestinal, que vamos a hablar de ella en las clases siguientes. Enfermedad diverticular, enteritis por radioterapia, neoplasia, causas traumáticas también. Y extrínsecas, es decir, compresiones fuera del intestino, como son las adherencias, las hernias, los vólvulos, trastornos inflamatorios, carcinomatosis peritoneal. Así como también existe otra forma de clasificar los hilios mecánicos, en los cuales uno habla de un hilio mecánico simple, un hilo mecánico en asa cerrada y un hilo mecánico
con estrangulación. Cuando hablamos de simple, hablamos de una obstrucción del lumen, principalmente se da en hilo biliar, besoares, algunos tumores. Cuando hablamos de asa cerrada, referimos a que existe la obstrucción de intestino en sus dos segmentos, es decir, por ejemplo, el ejemplo más frecuente de esto es un vólvulo, ¿ya? Entonces el asa cerrada determina una torsión del pedículo vascular, lo cual hace que rápidamente se produzca necrosis, isquemia y posteriormente necrosis de esta asa comprometida. Y no tan solo se da en el intestino grueso, también se puede dar en el intestino delgado. Y tenemos la condición más complicada, todo esto, la de mayor gravedad, que es la ileomecánico cuando hay un compromiso de estrangulación, que ya hay un compromiso de la irrigación, que hay necrosis y perforación. Y el ejemplo más relevante de eso son la hernia crural. Es importante que ustedes también entiendan de que esto es un proceso dinámico. Una asa cerrada, si no es resuelta a tiempo, indudablemente va a pasar a estrangulación, necrosis y perforación. En la imagen siguiente son imágenes para que ustedes vean con detención una vez que puedan analizar la clase, donde es una imagen bastante característica donde salen todas las causas posibles de obstrucción intestinal, de intestino delgado, alta, de las causas bajas, así como también las causas de hilo dinámico. Cuando hablamos de la fisiopatología de la obstrucción intestinal, tenemos cuatro factores que juegan un rol fundamental en la fisiopatología. Por un lado está la distensión, por otro lado están los cambios inflamatorios, están los cambios circulatorios, la pérdida de fluido, así como la proliferación bacteriana. La distensión, que es uno de los mecanismos iniciales de toda la fisiopatología, es causada por el efecto obstructivo a nivel del colon, como podemos ver en la imagen, o en el intestino delgado, produce una distensión, la cual es causada principalmente por gas y por líquidos, así como también por el aire expirado, especialmente la fracción de CO2. Posteriormente, existe un aumento de la presencia de gas intraluminal, el cual es derivado de la fermentación bacteriana, y la principal concentración de gas dentro del intestino es nitrógeno, ¿ya? Por lo tanto, esta distensión favorece y acentúa el cuadro de hilo mecánico, y es aquí la explicación de cuál sería el rol relevante de la sonda nasogástrica al descomprimir el intestino delgado. Disminuye la inflamación a nivel del punto obstructivo y esto pudiese favorecer la resolución incluso de la obstrucción intestinal en algunos casos, como es en el caso de la fría, que vamos a ver más adelante. Esta distensión además lleva a una pérdida de los fluidos. Existe una acumulación de líquido en el intestino. Se crea un tercer espacio, el cual determina una disminución de la capacidad absortiva luego del punto de obstrucción, así como también una alteración del intercambio de electrolitos y líquidos. Aquí inicialmente existe un proceso de hiperperistaltismo, el cual a medida que va avanzando la obstrucción causa ya una hipotonía de los músculos, causando una ausencia de peristaltismo. Es importante también que nosotros tengamos en consideración que las secreciones normales que producimos día a día son alrededor de 8 litros, como pueden ver ustedes en la imagen que sale en la pantalla. Por lo tanto, todo esto determina que el aumento y la distensión, no solo por el gas, sino que por los líquidos, produce un aumento de la presión intraluminal, lo cual determina el siguiente paso, que son los cambios en la circulación de la pared intestinal. Y dentro de estos cambios de la pared, los cambios circulatorios están determinados netamente por la distensión y el aumento de la presión intraluminal. Existe un aumento de la resistencia capilar, lo cual determina una disminución del retorno venoso, proceso que inicia una isquemia, la cual de perdurar en el tiempo va a determinar necrosis y posteriormente perforación. Y la necrosis y la perforación son los principales factores de morbimortalidad y son los principales factores pronósticos además. Todos estos cambios circulatorios además y la distensión y el tercer espacio llevan a una deshidratación por vómitos y además por el secuestro. Por lo tanto, inicialmente se producen hipocalemias, hiponatremias, hipocloremias,
así como inicialmente si hay muchos vómitos una alcalosis metabólica para posteriormente llevar a una acidosis metabólica. Adicional a esto se asocia una hipovolemia por el secuestro del tercer espacio, así como por las náuseas y los vómitos, taquicardia, falla renal por hipoperfusión renal. Los mecanismos compensatorios disminuyen el flujo renal para privilegiar otras áreas como el área cerebral o el área miocárdica. Existe una caída de la PVC. Finalmente esto puede llevar a una mezcla entre un shock hipovolémico y un shock séptico. Otro rol fundamental en la fisiopatología lo juegan las bacterias. Nosotros tenemos claro que todos tenemos bacterias y es la flora comensal. Sin embargo, cuando existe obstrucción y éstasis, se produce una proliferación acelerada principalmente de los anaerobios, especialmente los bacteroides, así como el clostridium, los cuales tienen una mayor producción de gas favoreciendo una mayor distensión, lo cual en fases avanzadas, en las cuales ya hay isquemia, también pueden realizar algún tipo de permeación, es decir, las bacterias pueden traslocarse al torrente sanguíneo, lo cual acentúa la sepsis que presenta el paciente al momento del diagnóstico, aumentando la gravedad de este. Finalmente, entonces, podemos resumir la fisiopatología en el siguiente imagen. La acumulación de gas o fluido intestinal inicialmente produce un proceso de hipersecreción intestinal, lo cual causa distensión. Esto favorece la inhibición y reabsorción de fluidos y electrolitos, aumenta un tercer espacio dentro del lumen intestinal, lo cual aumenta la presión. Esto favorece una disminución del retorno venoso, lo cual causa un edema y congestión de la pared abdominal, lo cual al aumentar lleva a una isquemia parietal, lo cual produce además una alteración de la permeabilidad, lo cual determina una absorción de tóxicos interluminales, la permeación que habíamos hablado. Por otro lado, una depresión de los electrolitos plasmáticos secuestrados aquí en este tercer espacio, así como los cambios en la flora intestinal que causan una disminución de los aerobios y un aumento de los anaerobios, lo cual causa mayor permeación, mayor distensión por el gas que ellos producen. En relación al enfrentamiento clínico, el proceso clínico se divide en tres etapas. Primero, establecer el diagnóstico y el nivel de la obstrucción, luego de determinar cuál es la viabilidad del asa intestinal y finalmente determinar el momento más oportuno para la cirugía si corresponde. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y el nivel de la obstrucción? En primer lugar, el diagnóstico y el nivel de la obstrucción, nosotros debemos hacer una anamnesis estricta y detallada en búsqueda de antecedentes, tales como patologías médicas, historial quirúrgico, laparotomías, hernias operadas previamente, cesáreas, infecciones intestinales, enfermedades inflamatorias, enfermedades pélvicas. Es importante también considerar la edad, a mayor edad, mayor riesgo de neoplasia, así como en la instalación del cuadro clínico. Es decir, un cuadro clínico de instalación brusca aguda generalmente traduce una obstrucción intestinal alta. Y es esta la que tiene un cuadro mucho más florido que una obstrucción intestinal baja, que es un cuadro más larvado, con menos vómitos, pero sí con mayor distensión abdominal. Y es así como con estos antecedentes uno puede tener una orientación clínica. Entre esas, considerar, por ejemplo, cirugías abdominales previas, yo tengo la sospecha clínica que pudiese corresponder a bridas o adherencia. La presencia de una hernia inguinal crural me hace pensar en la posibilidad de una estrangulación. El cambio del hábito intestinal, una hemorragia digestiva baja, obviamente pienso en un cáncer colorectal, así como antecedentes de pacientes que han tenido una patología biliar, que han tenido episodios de cólicos biliares previos yo también, y debutan con un cuadro de obstrucción intestinal. Yo puedo pensar que producto de una fístula colecistotubrenal, el paciente puede estar cursando con un hilo biliar. Aquellos pacientes que tienen postración, senilidad, alguna patología mental, es frecuente que hagan fecalomas, así como algunos pacientes que tienen cardiopatías previas, arritmia o historia de isquemia mesentérica crónica pueden estar cursando con una isquemia mesentérica aguda y esto está determinando la obstrucción. Así también como en cuanto a la clínica, nosotros podemos orientarnos
Así existe una obstrucción alta y baja. Como yo les mencionaba anteriormente, la obstrucción alta es mucho más florida que la baja, mucho más náuseas, mucho más vómito, mucho más dolor abdominal, ausencia y de eliminación de gases en forma precoz, así como ausencia o eliminación de las deposiciones. Es importante también valorar el examen físico general, ver los signos de deshidratación, signos de sepsis, signos de compromiso de la viabilidad intestinal, así como un examen físico segmentario. Y en el examen físico es importante descubrir todo el abdomen, mirar bien, descubrir al paciente más allá de la ingle, ver todos los sitios de la parotomía previas, buscar aumentos de volumen en zonas dirigidas, es decir, revisar ombligo, revisar zona inguinal, revisar zona crural. La percusión, si existe una distensión con poco líquido en general, como en el caso de los volvulos, uno va a palpar, a percutir un abdomen que es más timpánico. En cambio, si es una obstrucción con importante cantidad de líquido, uno probablemente va a la percusión a tener mayor matidez. La palpación, los signos de irritación peritoneal. Y en la ocultación inicialmente pueden haber ruidos metálicos o incluso escuchar como un intestino de lucha con bastantes ruidos intestinales, pero luego existe una ausencia de estos, así como también la presencia de bazuqueo, es decir, al mover al paciente se escucha cómo se mueve el líquido dentro de esto. Y también es relevante y fundamental realizar un tacto rectal en todos los pacientes, lo cual nos puede orientar a la presencia de fecalomas, así como a la presencia de neoplasias rectales. Exámenes generales. Nosotros al evaluar al paciente le vamos a pedir exámenes generales, pero todos los exámenes tienen un hallazgo que yo estoy buscando y que me van a orientar a una sospecha clínica. Es así como si en el hemograma tengo anemia, indudablemente debo pensar en un cuadro más larvado, lo cual se asocia a neoplasias. En el caso de la leucocitosis, a un cuadro agudo que está presentando algún grado de compromiso de sepsis o estrangulación. Las pruebas de coagulación en general pueden estar bajas en pacientes con neoplasia, así como cuadros larvados en el tiempo. Los gases venosos arteriales nos van a reflejar acidosis o alcalosis metabólica, lo cual se asocia a una deshidratación severa, trastorno ácido-base, así como también en la presencia de necrosis e isquemia. Lo mismo para la creatinina y los electrolitos plasmáticos, los cuales se asocian a insuficiencia renal, deshidratación, isquemia, y el ácido láctico, que al estar elevado es un marcador bastante cercano de isquemia, de necrosis, de estrangulación, incluso de shock séptico. Por tanto, nosotros en el periodo en que se solicitan los exámenes, nosotros tenemos que empezar nuestro estudio imagenológico. Y en general las dos herramientas fundamentales que nos van a ayudar son la radiografía de abdomen y la TAC de abdomen y pelvis. Es, es verdad que en algunos casos uno puede ver una ecografía abdominal, pero es importante considerar que es operador dependiente y que en general tiene mucho mayor sensibilidad y utilidad en pacientes embarazadas y en niños. Y no puedo dejar de mencionarles también el rol histórico que tuvo el enema varietado, que hoy prácticamente no existe. En general, una buena radiografía de abdomen simple. ¿Cuál es una buena radiografía de abdomen simple? Yo busco ciertas cosas en la radiografía de abdomen. En primer lugar, la radiografía de abdomen tiene que ser idealmente tomada de pie y no solo debe considerar el abdomen propiamente tal, sino que también debe considerar los últimos segmentos del tórax, ya que me va a permitir ver en primer lugar uno de los signos más valiosos, que es el aire libre, lo cual me habla claramente de una perforación. Es así también como nosotros podemos ver, como se ve en la imagen de la izquierda, las válvulas conviventes del intestino delgado, que se ven como pilas de moneda, así como en la imagen de la derecha se ven algunos niveles hidroaéreos, lo cuales son hallazgos característicos de obstrucción de intestino delgado. Es importante que ustedes también tengan claro de que en general las imágenes en el intestino delgado me hablan del cuadro obstructivo, pero no me hablan de la etiología ni tampoco me orientan mucho a dónde pudiera estar el punto obstructivo. Existe alguna imagen también que no está acá, pero que es relevante considerar, que es la presencia de aéreo, que es la presencia de aerobilia que se puede observar en el hilio biliar, así como en la presencia del cálculo. Otra imagen que es característica de obstrucción intestinal son los collares de perla, que hablan de
el desplazamiento de las burbujas de aire a nivel intestinal, lo cual también habla de una ocupación endoluminal por líquido y distensión. Por tanto, la radiografía abdomen simple de pie, de cúbito, como lo mencionamos, los hallazgos más característicos de un hilo mecánico son dilatación sobre 3 centímetros, niveles hidroaéreos y una ausencia de aire en el colon. La sensibilidad va al 70-80%, sin embargo más baja debido a la presencia de hilos adinámicos, como mencionábamos, obstrucciones colónicas, un contenido intestinal denso, así como una obstrucción proximal. La radiografía de abdomen también juega un rol importante a nivel del intestino grueso, en el cual nosotros podemos ver hallazgos que son características, ausencia de aire a nivel del recto, una dilatación mayor del intestino grueso. Otra imagen característica de la obstrucción intestinal y que es casi patognomónica es la presencia del grano de café, la cual se asocia a un vuelvulo de sigmoides. La tomografía de abdomen es hoy en día considerado el cual estándar. Lo ideal es hacerlo con contraste endovenoso y idealmente con contraste oral. La gran mayoría de los exámenes son con contraste endovenoso. Tiene una sensibilidad del 80-90% y una especificidad bastante alta. Como pueden ver ustedes en la imagen, la tomografía nos ayuda a buscar el punto preciso de obstrucción donde nosotros podemos comparar y encontrar, por ejemplo, intestinos dilatados, como pueden ver ustedes en la imagen, con intestinos que están colapsados, lo cual si uno realiza una adecuada evaluación de la tomografía, en general con un ojo entrenado, uno puede encontrar fácilmente dónde está el punto de obstrucción, así como determinar la etiología también. En la imagen que vemos acá también podemos ver un cuadro donde claramente se ve el punto de obstrucción y la transición entre una asa de intestino dilatada y una asa de intestino que está colapsada. Es así como también nosotros podemos ver distintos hallazgos y entre esos hallazgos un hallazgo que nos debe llamar la atención y que es un hallazgo que se asocia a gravedad es la presencia de neumatosis, como ustedes pueden ver ahí, que es la presencia de aire a nivel de la submucosa de la pared intestinal o colónica, lo cual se asocia a un grado de isquemia y de inminente perforación intestinal. Lo mismo podemos ver en la imagen siguiente, donde destacan también la presencia de las perlas, de los collares de perla que vimos en la radiografía abdomen, que son el claro ejemplo de que son el desplazamiento de las burbujas de aire hacia superior, desplazadas por el líquido intestinal que ocupa el lumen. También tenemos algunos hallazgos, como son los hallazgos del cáncer de colon, entre los cuales podemos ver en la imagen una neoplasia de colon transverso estenosante. Finalmente, una vez establecido el diagnóstico imaginológico, nos limitamos a determinar cuál es la viabilidad del asa comprometida. Y eso básicamente lo hacemos mediante algunas preguntas que nosotros debemos hacer. Compromiso, nosotros lo que queremos buscar es el compromiso vascular del intestino que se da con mayor rapidez en los válvulos, en las vías, en las hernias estranguladas. Y recordar que el isquemia necrosis es el principal predictor de mortalidad. Por lo tanto, nosotros clínicamente, al evaluar al paciente y sin exámenes de laboratorio complejos, ya sabemos cuál puede ser la orientación inicial. Es decir, paciente que tiene un dolor abdominal continuo, que tiene una masa abdominal, que tiene signos de irritación peritoneal, que tiene signos iniciales de sepsis como la taquicardia o la fiebre y que en el laboratorio tiene leucocitosis, una creatinina quinasa elevada y una acidosis metabólica, evidentemente sugieren compromiso vascular y probablemente ese paciente va a requerir una laparotomía y una cirugía de urgencia. A continuación, antes de seguir con la parte número 2, les pido que reflexionen un poco sobre lo que hemos conversado y traten de responder para ustedes cuáles son las causas más frecuentes de obstrucción intestinal alta y baja, cuáles son los principales eventos fisiopatológicos que determinan y que juegan en la obstrucción y qué valoraría y cómo estudiaría usted un paciente con obstrucción intestinal.